¿Sí? Ok, te la mando bien. Estamos transmitiendo. Ok. Esto está en la calle. Cuando los micrófonos están abiertos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Oramos. Oramos, ¿sí? Claro que sí. Oh Dios, Padre y Señor nuestro, gracias porque nos permites estar en este lugar. Sin ti no podemos hacer nada. Es por eso que en estos momentos estamos rogando la presencia de tu Santo Espíritu. Utiliza, Señor, a cada uno de las personas que nos encontramos aquí. Dirígenos de tal manera, Padre Santo, que así como tú haces todas las cosas perfectas, nos ayudes para que nosotros sigamos, Padre Santo, el guión que tú has elaborado. Sé con nosotros. No somos sin más que simples personas en tus manos, los cuales requerimos y queremos que nos utilices. Sé con nosotros. Lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, cada quien en su. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera la clave de internet, pero ¿Ah? la clave del internet, hermano, para pasarlo aquí de mi celular. La página. Pero si no, la busco aquí. La busco aquí. La clave de internet es muy fácil. Es muy fácil. Si se conecta a PlayStation, no. Hay dos. Está Ok. Tenda. Si es esa es Good Game 717. Good game. Good game. ¿Qué? Con good es de Dios. Sí, aquí lo tiene. Ay, gracias. La que está arriba. Muy bien. El Tenda, y ahí están las dos claves, porque hay dos internet. ¿Ok? Sí, gracias. Estamos listos. Sí. Estamos suspendiendo ese programa. Esa música que está. Usted me hace la señal cuando está prendido el micrófono, ¿verdad? Sí, primero vamos a identificar la emisora. Sí. No, yo sí tengo. Un minuto más, para que. ¿Tú tienes papel de este plan? Sí. Con razón, la pago lo que dijiste. Así está bien el micrófono, ¿dónde está? No sé. Ya digo Creo que que ya se tercero. acerca. Bueno, si alguien requiere audífonos. Para. Ya va. Este es el micrófono 1, lo tienes, ¿sí? El micrófono 2 y mi hermana el micrófono 3. Quisiera que me dijeran algo. Sí. ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. Probando, sonido 1, 2, Bien, 3. bien. ¿Sigo? Está bien. Ok. Sí. Estoy con el 2. Sí, hola. Probando 1, 2, No. 3. Ella es Maricruz. Ay, Maricruz. Ay, El 2. Buenas tardes, probando, 1, 2, 3. Más. Buenas tardes, probando, 1, 2, 3. Sí. Esa es la. Por favor, 3. sí, hola, 1, 2, 3, probando. Después en un minuto. Muy buenas tardes, hoy sábado 13 de septiembre, conversando con mi hijo, les saluda. Te invitamos para que continúes con nosotros durante esta hora aquí por Radiovisión Internacional 101.7 FM o bien por internet a través de nuestra página de Facebook Conversando con mi hijo. Saben, en este momento damos inicio al programa que sin duda alguna será de bendición para muchas familias, porque nuestro mayor anhelo es que usted tenga una mejor convivencia familiar.
Conversando con mi hijo te trae temas interesantes y algunos tips de cómo mejorar una comunicación con los amigos, con nuestros hijos y más para nuestra sociedad en general, y aconsejarnos cómo llevarlo a la práctica. Estaremos con ustedes mi compañera Dora Espinosa y su servidor Eduardo González, y además tendremos una invitada especial para cumplir con el objetivo conversando con mi hijo. Hola, hola, ¿qué tal? Excelente tarde tengan cada uno de los que escuchan. Es un placer contar con su compañía y poderles compartir estos valiosos tips que le ayudarán a tener una buena conversación con su hijo. Si tiene algún comentario, comuníquese con nosotros al teléfono 664-118-8727. Estaremos recibiendo las llamadas, o de igual manera también pueden comunicarse a través de la página de Facebook, la página oficial de Radio Visión Internacional 101.7 o la página Conversando con mi hijo. Hoy estaremos compartiendo claves para comunicarte con tu hijo adolescente, para poderlo aplicar en nuestros hogares. Así que antes de iniciar tendremos un canto titulado Tu obra en mí. Volvemos en unos minutos. Hermano, ya no se escucha. ¿No se escucha? No. Ok, sí, lo va a pensar. No voy a salir de la luz. Me siento incómoda con mucho silencio. Ya, gracias a Dios ya Al principio es cuando los nervios se ponen difíciles, ¿no? Pues, Pero ya después ya... No profesional aquí, no es el detalle. Ya me mandaron las Déjaselo a correcciones. nosotros, hombre. yo lo publiqué. Ahora se escucha. Que se escuchaba mi voz cuando pregunté. Pero bueno, abajo un detalle. Yo creo que no parece que se está escuchando.
continuar con la programación, vamos a dar la experiencia que tiene nuestra invitada especial. Ella es psicóloga clínica con maestría en pedagogía, con 14 años de experiencia en el área clínica, 5 años impartiendo talleres, transformación de vida para adolescentes por parte del DIF estatal, y actualmente labora en un colegio encargada del departamento de psicología a la par de la consulta privada. Ella está casada con una hija de 5 años y su nombre es Marica. Ella nos hablará claves para comunicar con tu hijo adolescente. Les recordamos, si usted, amable radioescucha, tiene alguna pregunta, comentario, puede participar con nosotros, llamarnos por los teléfonos o escribir a la página de Facebook Conversando con mi hijo. Cabe mencionar que, querido padre joven que me escuchas, si ustedes ya tienen ese puente de comunicación, quédense con nosotros, pueden mejorarlo, y si no lo tienes, qué bien que nos estás escuchando en este momento. Así que le damos la bienvenida y es tiempo de escuchar a nuestra invitada Maricruz. Para ella es su tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad, ¿verdad?, de platicar sobre este tema tan importante que es la comunicación con nuestros hijos adolescentes. O puede ser que no sean nuestros hijos, que sean nuestros sobrinos, ¿verdad?, que todo lo que tengamos nosotros contacto con adolescentes nos va a servir bastante. Bueno, vamos a empezar primero entendiendo la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia comienza desde los 14 o 15 años hasta los 24, ¿verdad? Eso es algo muy importante, recordar que es un proceso de maduración en el ser humano, es un periodo muy difícil, por eso la palabra adolescencia, de adolecer, ¿no? Es algo complicado para el joven en esta edad. Ellos pasan por diferentes crisis. Una crisis muy impactante es la de los cambios físicos, cuando su cuerpo empieza a cambiar, cuando su tono de voz, bueno, tantas cosas que ellos tienen que pasar, y sí les causa una crisis emocional porque muchas veces les cuesta adaptarse a ese cambio, ¿verdad? Adaptarse a este nuevo cuerpo que tal vez no me agrada, o tal vez sí, pero puede ser que ese cambio físico vaya muy acelerado, que vaya pues no a la par de sus cambios emocionales y psicológicos. Entonces vemos por ahí una crisis también en cuestión a lo psicológico, a los valores. Es cuando ellos se cuestionan: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Es una autoafirmación del yo, ¿verdad? Aunque tú le hayas dado buenas bases en su infancia, tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahorita en esta etapa, verdad? ¿No? A lo mejor ya no quiero creer en lo que tú me has enseñado, mamá, lo que tú me has enseñado, papá. Es una crisis de identidad. ¿Será bueno lo que me han enseñado mis padres o no? Recordemos que es transición, ¿verdad? Va a pasar, no va a ser para siempre. También puede ser que tengan crisis en cuestión a sus ideas, que ellos de repente están bombardeados por tanta información ahorita, pues con lo tecnológico, con los dispositivos, ¿no?, los electrónicos, y ellos tienen acceso a mucha información y eso también los confunde porque no tienen esa madurez para discernir entre lo que es correcto y lo que no. Entonces empiezan a tener muchas dudas en sus ideas, en sus pensamientos, y a veces creen cuando una persona les quiere dar un discurso, un argumento, pero sin muchas bases, pero ven que la persona está muy segura, entonces le creen, ¿sí? Es una edad un poquito peligrosa, ¿no?, en ese aspecto, porque tienen ellos muchos riesgos y pues también hay que entender esa parte emocional que ellos están pasando, ¿verdad? El tener en cuenta esta situación en su desarrollo también los hace ser más empáticos. Ahora, ¿qué es la comunicación? La comunicación es transmitir un mensaje, transmitir un pensamiento, transmitir ideas. Necesitamos de 3 elementos, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Cuando nosotros nos comunicamos, no solamente es doy un mensaje, no, es me aseguro de que la persona que me está escuchando sí me comprendió y me va a responder de cierta manera para yo entender que sí me comprendió ese mensaje, ¿verdad? No solamente son ideas, comunicamos pensamientos, comunicamos también emociones.
Existen dos tipos de comunicación, que es la comunicación verbal y la no verbal. Y nosotros le damos mucho impacto a la no verbal. Puede ser que tú me estés diciendo algo, pero con tu cuerpo me estás manifestando otra situación. A veces decimos, no estoy enojado, y estoy con el tono, no estoy enojado, ¿verdad? Y empezamos a alzar la voz. Sí, verbalmente yo te digo algo, pero con mi cuerpo contradigo, no soy congruente. Entonces es muy importante este elemento en la comunicación, que tú seas congruente con lo que hablas y también cómo te comportas, cómo lo comunicas, que tiene que ver el tono, la velocidad con la que nos comunicamos, ¿verdad? Cómo lo hacemos, cómo nos acercamos físicamente a la persona en el espacio entre una persona y otra, cómo nos movemos. A veces es como, también puede ser el tacto, ¿verdad? Como hay personas que están hablando contigo y les gusta tener ese contacto físico, una palmadita de repente, ¿no? ¿Cómo comunicamos nuestras ideas? Bueno, también vamos a hablar de las barreras en la comunicación. Es muy importante identificar cuáles son esas barreras para no caer en un error, ¿verdad? Y más con nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos un discurso emocional, ¿a qué me refiero? Esta es una barrera en la comunicación. Puede ser que tú estés hablando bajo la influencia de una emoción muy fuerte, que puede ser la tristeza o puede ser el enojo. Cuando nosotros tenemos mucha tristeza, puede ser que se nos empiece a cerrar la garganta y no podemos hablar, sentimos un nudo en la garganta. Esa es una barrera de comunicación, ¿verdad? No podemos hablar. O le decimos a nuestro hijo, si estás llorando, no te entiendo, deja de llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llorando y no te entiendo. Pues no, tienes que calmarte, tranquilo, no hablar bajo la influencia de una emoción muy fuerte. O cuando estamos muy molestos y vamos a hablar con gritos, no vamos a hablar de una forma asertiva. Otra barrera es cuando hablamos en un tono muy bajito. No sé si han escuchado personas que, es que no te entendí, vuélvemelo a repetir. Sí, y son personas que tienen mucho conflicto en la comunicación con otros porque hablan en un tono muy bajo. O hay otras personas que dicen, hablo en tono golpeado. Es que yo así hablo, no estoy enojado, y soy del norte, ¿no? Bueno, a veces tenemos esa situación, ¿verdad? Es que no está enojado, pero es que, ¿por qué me habla así, no? Y hay personas que son más sensibles que otras. Y si no lo conoces, pues vas a juzgar, vas a tener un prejuicio de esa persona. Una barrera muy grande es querer adivinar el pensamiento del otro. Cuando decimos, es que yo pensé que tú querías, es que yo pensé que tú pensabas, no, y asumimos ideas, actitudes, sin preguntar directamente a la persona. Ya damos por hecho que es así, como yo pienso, así es, ¿verdad? Esa es una barrera muy grande en la comunicación. Otra barrera es hablar negativamente, ser muy pesimista. ¿Cuántas veces caemos en ese error? Ah, sí, pero no te va a salir. Ah, sí, pero no creo que sea lo mejor. ¿Sí? No creo. Empezamos a hablar, ¿verdad? Con mucha actitud negativa. Aquí es cuando tenemos que tener cuidado porque eso también lo transmitimos a nuestros hijos. Otra barrera es la respuesta cortante. Alguien te pregunta cualquier cosa y tú respondes de una forma muy cortante, ¿sí? Cortante. Y no das pie a una mayor comunicación. No sé si les ha pasado que platican con una persona, ¿cómo estás? ¿Bien? Y ya se acabó la comunicación, ¿qué le dices? ¿Y tú cómo estás? Bien. Ah, ¿y de qué hablamos? Bien, pero esto, ¿no? Respondemos con una palabra así ya que tenemos ya bien pensada y se corta, ¿no? No hay posibilidad de un diálogo más extenso. Y es bien curioso porque hay personas que son cortantes, pero quieren saber más cosas de ti, ¿verdad? Y es cuando dices, a ver, esta comunicación no es muy balanceada, ¿no? Porque ¿cómo vamos a intercambiar un mensaje si yo no recibo lo mismo de ti? Solamente tú quieres saber mucho de mí y yo cuando quiero saber algo de ti me respondes de una forma muy cortante. Y nosotros no le decimos a veces, solamente te sientes pues incómodo con una situación así. Entonces, eso es una barrera en el aprendizaje, una barrera en la comunicación. Ok, vamos con otra barrera, no especificamos. A veces decimos, ah, sí, voy a hacer esto, pero no digo cuándo ni cómo.
solamente lo dejamos en el aire. Hay que ser más disciplinados. ¿Tenemos un proyecto? Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué hora? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué personas son las que van a estar a cargo? Evitamos temas. A veces no queremos hablar de situaciones porque nos cuesta trabajo abordarlas. Tenemos un tema con nuestros hijos y después lo hablamos. Evitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos cuesta a nosotros mucho trabajo poder expresarnos, o tal vez es una situación que no hemos trabajado personalmente. Otra barrera es interrumpir. Estás hablando con una persona y no lo escuchas, quieres estar interrumpiendo, ¿sí? Entonces pues es una forma de comunicarse pues irrespetuosa, porque no le das el turno para hablar a la persona, lo interrumpes. A ver, espérame, es mi turno, ¿sí? Tenemos que tener ese respeto cuando estamos hablando con una persona, el estar dándonos hasta un tiempo, ¿verdad? Ya hablaste 2 minutos, ahora me tocan 2 minutos, ¿no? Y si te interrumpo, a ver, si la persona lo permite, está bien, si no, adelante. Bueno, y una barrera en la comunicación también es generalizar. Es que tú siempre haces esto. Es que tú nunca quieres esto. Eso es generalizar, ¿sí? Entonces, la persona va a tener una reacción negativa, decir, no, es que no siempre, y es que entonces empieza la discusión. Okay. Vamos con otro tema, los estilos de comunicación. Hay 3 estilos de comunicación: el pasivo, el agresivo y el asertivo. Las personas que utilizan la comunicación pasiva son personas generalmente con baja autoestima, porque son personas que no se atreven a hablar lo que piensan, ¿sí? No se atreven a decir sus ideas. Son personas que dejan que alguien más elija por ellos. Pasivo, ¿sí? Hay una persona que le está gritando, que la está maltratando, no hace nada. Es pasivo, ¿sí? No hace nada para darse su valor como persona. Y todo esto va acumulando una carga emocional. Cuando una persona es pasiva, regularmente va a haber una consecuencia muy negativa. Puede ser una depresión, una ansiedad, ¿sí? Y problemas familiares muy fuertes. El otro estilo, el agresivo. Este estilo es, pues, vamos a decirlo así, es la violencia, ¿verdad? Cuando una persona se expresa de forma violenta, que quiere imponer su voluntad sobre los demás. No es humilde, no reconoce sus errores. Lo que yo digo, eso es, ¿sí? Impone. Cuando nosotros vemos un padre agresivo, vamos a tener unos hijos pasivos, o en ocasiones agresivos también, y vemos conductas disruptivas en la escuela, porque este niño está haciendo bullying, sí, pero ¿cómo está su ambiente en la familia? Pues también tiene un papá agresivo, ¿sí? Entonces sí hay consecuencias muy graves con estos estilos de comunicación hacia nuestros hijos. El estilo ideal es el asertivo, ¿verdad? Este estilo de comunicación es cuando nosotros hablamos con la emoción correcta, en el momento correcto, ¿sí? Y a la persona indicada. Aquí tenemos que trabajar más que nada pues nuestras áreas de oportunidad como padres, el examinarnos y pensar qué es lo que me hace falta mejorar como padre, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer para hacer esos cambios, verdad? Perdón. Tenemos también algo muy importante, que son las habilidades en la comunicación. Ya sabemos cuáles son las barreras en la comunicación, pero ¿qué vamos a hacer para que esto no nos pase? Es muy importante el escuchar, ¿sí? Pero no solamente escuchar, sino ser activos en la escucha. Cuando nosotros somos activos en la escucha, somos empáticos con nuestros hijos, somos empáticos, entendemos la situación y tratamos de hacerle saber a nuestro hijo que nos importa, que lo amamos, que queremos hacer algo al respecto. Tal vez no vamos a estar de acuerdo en lo que él quiere hacer, pero vamos a saber poner límites. ¿Cuáles son los beneficios de ser asertivos? Si nosotros practicamos la asertividad, vamos a saber resolver problemas más fácilmente. Vamos a tener un ambiente de armonía en casa. Y sobre todo, tendremos autocontrol.
es algo muy importante también en el autoestima, porque si nosotros somos asertivos, también vamos a ser firmes y vamos a conocer cuáles son nuestros límites. Y esto nos beneficia en el autoestima de nuestros hijos porque ellos también se van a sentir valiosos, se van a sentir queridos, respetados y aumenta la unidad familiar. Esto es algo bien interesante porque en la edad de la adolescencia los jóvenes están buscando un grupo al cual pertenecer y si no se sienten integrados en su familia van a buscar otros grupos y puede ser que tengan amistades que los inviten a hacer cosas, a utilizar o consumir alguna droga por pertenecer a ese grupo, porque ellos no se sienten unidos a su familia. Entonces, aquí es importante hacer este compromiso como familia, ¿verdad? Decir, bueno, si nuestro hijo se siente integrado, si nosotros estamos teniendo esa buena comunicación con ellos, ellos van a saber que ustedes ponen límites con amor, que no es una imposición, porque esa es la principal queja de los adolescentes, ¿no? Es que reglas, pero realmente que comprendan, que tú como padre les puedas comunicar, sí te pongo estas reglas, pero es porque las necesitas y no es porque no te quiero, no es porque no te dejo ser, porque eso es lo que dicen ellos, es que no me dejas ser feliz, tú no me entiendes, está en esa etapa de la queja y el desafiar las reglas. Si tú les sabes decir no, ¿sí? Y te mantienes firme, ellos también lo van a hacer contra alguna tentación que ellos tengan, ¿verdad? Cuando ellos digan no, ese no se va a respetar, aunque los presionen a hacer algo, ellos van a decir no, mi no es no y no voy a ceder, porque de lo contrario tenemos adolescentes que son débiles en su voluntad. Los padres no supieron poner límites asertivos, entonces ellos tampoco lo saben poner con las personas o con otros jóvenes y pueden ser víctimas de violencia también o caer en situaciones que destruyen su vida. Por eso es tan importante el tener reglas, ¿verdad? El tener límites asertivos con ellos. Bueno, por último, les comento acerca de algunas recomendaciones para dialogar con los adolescentes. Número 1, ser empático. Recuerda la edad en la que están. ¿Sí? Recuerda que es una transición en su maduración como ser humano, ¿verdad? Que su cuerpo de niño, de niña está cambiando al ser un joven, una jovencita, ¿verdad? Y muchas veces eso es algo que para ellos es muy difícil sobrellevar. A veces lo van a expresar y a veces no. Otro punto, no tomes la forma de ser de un adolescente como algo personal, porque pueden llegar a ser muy hirientes. Acuérdate que nadie te conoce mejor que tu hijo, ¿verdad? Y pueden sacarte tus verdades en un momento de enojo. ¡Ah, cómo! Y tus verdades como padre, ¿no? Tus fallas como mamá, como papá. Híjole, y si en ese momento tú dejas que te afecte, ya perdiste, porque es darle el control de tu emoción en ese momento a tu hijo. Si ve que tú tienes una reacción así de enojo, ya tu cara se descompuso, o de tristeza. Hay papás que lloran frente al hijo, están llorando y es que no te importa cómo me haces llorar, mis sentimientos, y parece que no le importa porque no hace nada al respecto. Entonces ahí ya se rompe algo, ¿verdad? En esa parte del respeto con el padre. No hay que dejar que nos muevan emocionalmente, o no lo aparentes, como padre no lo aparentes, ¿sí? Porque entonces esa figura de autoridad va a hacerse débil. Bueno, otro punto, establece rutinas, límites. Estamos teniendo mucho problema con el uso de los electrónicos. De verdad, yo creo que sí les recomendaría que hablaran de esto en algún otro momento, este tema con los padres, porque estamos viendo una influencia muy impactante en la forma de pensar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en cómo
se está moldeando su pensamiento, sus emociones, cómo son tan vulnerables a lo que ven en internet, a las redes sociales. Y esto los torna muy irritantes cuando el papá les dice, ya, se acabó el tiempo del celular, se acabó el tiempo de la tablet. Y los jóvenes empiezan con esa rebeldía, ¿no? Es que no me comprendes, este es mi mundo. Entonces empieza esa lucha, esa batalla, ¿no? Entre quitar ese tiempo que para ellos es lo más gratificante de su día, ¿no? Estar en un electrónico. Y para todos hay, ¿verdad? Cada quien va a decir, bueno, es que me gusta estar aquí en este programa, o estoy viendo esto, o esta aplicación. Siempre va a haber una excusa, pero tenemos que tener muy en claro los límites. Hay límites, ser congruente. Si te dije que es tanto tiempo, así tiene que ser. Esto exige un compromiso como padres, de darle seguimiento, no es decir, sí, ya le voy a poner esa regla, pero no lo estoy supervisando. Hay papás que son muy inconstantes y dices, bueno, sí, creo que hace falta un cambio, hay que hacer una rutina para nuestros hijos, pero realmente no nos cercioramos de que sí hagan las cosas, y si no la hizo, ¿qué consecuencia va a haber? Y no vamos a decir castigos, porque esa palabra no es buena. ¿Qué consecuencias? Y la consecuencia no se la pone el papá él solo, ¿verdad? ¿Cómo es que se la pone él solo? No quiere decir que él elija la consecuencia, mucho ojo, no es eso. Sí, tú vas a determinar como mamá, como padre, ¿sí? El estar de acuerdo en qué consecuencia va a haber si tu hijo no cumple con cierta obligación. Sí, pero el hijo te va a reclamar y te va a decir, es que tú me pones castigos, es que tú me pones consecuencias. No, hijo, hazte responsable, ¿verdad? Tú eres el responsable de tus acciones y por lo tanto de tus consecuencias. Eso es muy importante. Muy bien. Por último, esfuérzate en ser un buen ejemplo. Y lo ponemos así con así que resaltándolo, ¿no? El que tú seas un buen ejemplo como padre. Esto va a ser lo mejor. Porque si tú le dices a tus hijos, no digas groserías, y tú lo dices, no mientas, y tú mientes, ¿cómo vamos a ser congruentes si no lo hacemos? Hay que esforzarnos. Yo los invito a que cada día como padres vayamos teniendo ese compromiso y lo llevemos a cabo, ¿verdad? El ser un buen ejemplo para nuestros hijos, y así ellos también van a poder seguir esas indicaciones que tú les des. Muy bien. Gracias. Psicóloga Maricruz, estamos sorprendidos con estas claves que nos está brindando, y estamos seguros de que serán de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Así que, amigos, no duden en llamar para poder realizar alguna pregunta respecto al tema. Creo que podríamos durar más tiempo, sin embargo, les invito a que hagan una llamada para el número 663-118-8727, número 663-118-8727. Mientras esperamos que entre alguna llamada, nos vamos a ir a un canto especial que está a cargo de este ministerio, el cual lleva por nombre Primera Fe, y el canto es La Última Generación. Regresamos en un momento. ¿Están cerrados los micros, no? Sí. Sí. Qué bien. Pero muy bien. Sí, la verdad lo hiciste muy bien. Muy bien. Porque no te afectó como que cuando ellos se pusieron a hablar. Dije, híjole, me voy para allá para que me vea. Porque tú estás poniendo atención, pero sí puede como que quedarte así como que, oye, o sea, que estoy hablando, ahorita me ver. Pero pues cada quien una Pues ocupado, que ¿no? está muy bien esto, Sí. Pero es que si no sabía uno si hablar para acá o para acá. Pero me sentí mejor como que me sales explicando. Ajá, por eso Con la estaba viendo. cámara, ya que la cámara, por ejemplo, te veo con está situada y lo veo como lo están ustedes. Así está como que, ¿está bien eso? Pues podrían estar algunos
La posición de la cámara, hermano. Ajá. Tal vez sería posible bajarlo un poquito más. Claro que sí, sí, está bien. Sí, nada más como que a lo mejor poner el monitor, pero no te queda muy cerca, ¿no? No, eso está bien, yo creo nada más un poquito más arriba porque yo me veo el cortado. Si es que quieren que me vean. Ah, no, mira, baja la pantalla un poquito. calor. No, es que de verdad ya se me estaba, ya. No, está bien. Estuve así de que me Sí, dio un está ataque, bien, entonces, así. Sí, no de por eso lo apagamos. Pero ya préndelo un poquito, no, nada más que súbale más entonces, Si le iban a bajar la temperatura, se veía más frío. Sí. Para que no hablara. Ya sabe que me contaste. aquí están las preguntas, van Pues no a se primero puede, estas, ¿no? sí. Mira, pues hay preguntas, dice Hugo. Pues está diciendo. ¿Cómo se puede escuchar crear? más Ay, sí, fuerte. ¿verdad? No, hay una que se está. Porque hermano, ¿dónde lo subo? Yo no sé dónde subirle, que se escucha muy bajo en el Face. En el Face. Dice, ¿cómo se puede crear la Haciendo el confianza OBS, con ¿no? mi hijo adolescente? El OBS Es una ya pregunta está, que lanzaron pues en ya está Facebook. máximo. Hasta máximo. Está. Es que dicen en la transmisión por Facebook que se Sí, escuchaban. sí, pues eso era lo que le decía. Pero ya le subí esto máximo. A ver, dígame. Vamos a la segura, a ver si hay algo. En Facebook busqué, pero en configuración no encontré, hermano. Bueno, la más fuerte, dice la pregunta que pusieron. Sí, qué bueno que no me estaba tocando el nariz ni nada. Oye, y sigue la grabando así, y tú estás haciendo eso. Ahí vas a Pues nada más no veo pones ese. pausa. Oye, en todo. cuando les paso los mensajes, para no estar así. Está en todo. ¿Verdad? Está en todo. Tiene todo, ¿verdad? Bueno, ya sería, es prueba también todavía. No, para la próxima le colocamos Sí. un micrófono. Las preguntas, ¿quieres decirlas de una vez? Ya se la dije. Ya. Pues nada más veo una. Y Maribel Delgado. Esa también la siguen entre papás. Y le contestó a mi suegro. Pregúntele a ver cómo se puede. El número para marcar. ¿Usted me dice, hermano? Justo me dijo que se llamaba. Sí, de nombre, Neon 1. ¿Cómo se llama la página? Es conversar. Conversando, sí, aquí en Conversando Facebook. conmigo. Sí, Conmigo. Y la otra es Radiovisión Internacional. Dice ¿Sí? ¿No? sí, no, que se escucha todo lo que hicimos en el Face. Ahorita. En el Facebook. Sí se escucha. Algo. Puede callar el último micrófono y ahí deja de escucharse. Pero después cuando arranque, volvemos. Este, ¿verdad? El último, sí. El último ya está apagado. Son tres. Son tres. Los tres los apago. No, El primero no, ¿verdad? ...55 segundos... ...viene la identificación de la emisora... ...y entonces después de ella... ¿sí? El micrófono que usted... Oye, antes de iniciar con la pregunta, haz mención de los que están en vivo, agradecer 23 segundos... y haz mención de ay, me hubiera dicho, no, vamos a parar y te escuchamos todo. Nos escuchamos lo que dijimos en el Face. El último también lo prendo, sí, ¿verdad? Agradecemos a todos los que están ya conectados y que nos están viendo también a través de las redes sociales. Hemos dado lectura
cada uno. Maribel, hemos escuchado tu experiencia. Gracias por estar sintonizándonos. Y vamos a venir a la parte de las preguntas. Vamos a decirle a nuestra amiga Maricruz que nos asesore un poquito más, porque nos han dado algunas preguntas, Maricruz. Y una de ellas es: ¿cómo se puede cultivar el diálogo asertivo cuando nos invade el enojo con nuestros hijos? Repito la pregunta: ¿cómo se puede cultivar el diálogo asertivo? Porque hiciste mención que había 3 tipos, ¿no? El agresivo, el pasivo y el asertivo. Y el asertivo era el ideal hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede cultivar el diálogo asertivo cuando nos invade el enojo con nuestros hijos? Muy bien, gracias, Eduardo. En ese momento, lo primero es darte cuenta de lo que estás sintiendo, ser consciente de tu emoción, porque muchas veces hay papás que no se dan cuenta, que ya están muy furiosos, porque no es un enojo, es furia, ¿sí? Ya es un nivel muy elevado del enojo que se convierte en furia. Y cuando estamos furiosos, en nuestro cerebro se desactiva una parte que nos ayuda a darnos cuenta de lo que estamos hablando. O sea, cuando tú estás muy enojado, lo que vas a hacer es solamente atacar y sacar ese enojo que traes, pero de una forma que va a ofender. Y lo que tú le digas a tu hijo, híjole, después te vas a arrepentir. Y esas palabras, como dicen, no se las lleva el viento. Esas palabras se quedan a veces por años y son situaciones que marcan a los jóvenes y muchas veces los alejan de la familia. Es que tú me dijiste, sí, pero es que estaba enojado, sí, pero me lo dijiste, ¿no? Entonces recordemos que el adolescente es muy sensible, es muy vulnerable también. Aunque tú ves al adolescente que es muy fuerte, no, por dentro se quiebra, y lo que quiere es amor, lo que quiere es aceptación. Y cuando tú te estás percatando que tu enojo está subiendo, paso número 1, detecta qué pasa en ti cuando te enojas tanto. Hay personas que dicen, yo tengo en mis manos como ganas de golpear, y es que me enojo mucho. O cuando me enojo mucho siento que me punza mi cabeza, que siento como que me va a explotar. O a veces cuando me enojo tanto siento que algo me pasa aquí en mi garganta, un nudo. ¿Qué pasa en ti cuando te empiezas a enojar en ese nivel? Y lo detectas. Una vez que lo detectas, nosotros tenemos que hacer una pausa. Se recomienda mucho la respiración profunda, la respiración consciente, que es inhalar y exhalar, pero hacerlo de forma muy pausada, retener la respiración, ¿sí? Hasta que nuestro corazón se tranquilice, porque si tu corazón se tranquiliza, entonces deja de bombear tanta sangre, ¿no? Y no está adrenalina de cuando te enojas así a ese nivel. Entonces se tranquiliza todo tu sistema nervioso cuando tú tienes control de tu respiración tranquila. O también otra forma es aléjate en ese momento. Si sientes que estás muy molesto, aléjate, retírate de ese lugar. No tienes por qué estar en ese momento, date una pausa, ¿sí? Hay personas que también les funciona hacer actividad física. Es que estoy enojado toda la tarde. No, pues hay que sacar esa energía negativa y canalizarla de una forma más productiva. Pero lo importante sería el tener el autocontrol en ese momento, darte cuenta y hacer una pausa. Sí. Ok, gracias, Maricruz. Y ahorita acabas de mencionar una palabra clave, ¿no? Autocontrol. Y la siguiente pregunta va relacionada a esa, ¿no? ¿Cómo sé yo como papá que me excedí en la manera de comunicarme? Porque definitivamente de las 3 maneras de comunicarnos, la asertiva es la más difícil. Pero ¿cómo sé yo que me excedí en el momento de, ya sea de corregirlo, de darle un consejo? Porque a veces se presenta una situación familiar entre nosotros y al momento de reprenderlo, ya termina el momento de esa situación difícil y me voy. A veces uno como papá empieza a pensar, ¿me excedí? ¿No me excedí? ¿Cómo sé yo que me excedí en la manera de abordarlo? Cuando estamos hablando de adolescentes, él te lo va a hacer saber. Te lo va a hacer saber de una forma, ya sea verbal o no verbal. Tenemos que tener esa capacidad
de observar y escuchar, porque te va a reclamar, te va a decir, te va a refutar, y si no lo hace con su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, vas a ver una reacción en su rostro de tristeza o tal vez de mucho llanto. Inmediatamente en su cara se va a notar esa emoción que tú le provocaste, ¿verdad? Entonces puede ser que hay jóvenes que a veces les dura mucho ese sentimiento de tristeza, que no les hablan a los papás, ¿no? En todo un día, en 2 días, porque traen ese sentimiento muy fuerte, ¿sí? Regularmente es cuando el papá ofende o cuando pone una consecuencia que para ellos les parece injusta. Ojo, no se dejen llevar, porque a veces pues es chantaje, ¿no? Es, ay, me pongo mi carita triste, ya ves que estoy llorando, y sí le impactó, emocionalmente le impactó, sí, pero no, o sea, es parte de la disciplina, no porque, ay, es que hay muchos padres que dicen, no quiero ver sufrir a mi hijo. Es mejor que aprenda que hay límites y que no todo va a ser como él desea, porque esos son los límites, no todo va a ser como él piensa, ¿sí? Hay situaciones que se salen de control, a veces tú tenías algo planeado y le dices siempre no, pero ¿por qué no? Si tú ya me lo habías prometido, ¿sabes qué? Tuvimos una emergencia, tal vez te ponchó el carro, no pudimos salir a donde te habíamos prometido que ibas a salir, entonces es allí en ese momento que nosotros tenemos que ser muy puntuales. ¿Me podría comentar tu pregunta? Muy bien. Gracias, Maricruz. Tenemos varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo te pudieras ganar la confianza, ya sea de nuestros hijos? A veces tenemos ahí la cuestión de que a veces tenemos familias pues que nos quedan con nuestros sobrinos, ahora sí que varias situaciones, pero ¿cómo yo pudiera ganarme la confianza de mi hijo o de mi familiar sin dejarme? Vaya, acabas de mencionar algo muy importante, el chantaje, ¿no? Pero a veces es muy difícil poder diferenciarlo, de que será realmente cierto lo que me está diciendo mi hijo, ¿y cómo lo puedo hacer? O sea, para ganarme esa confianza y hacerle ver también a mi hijo que me estoy dando cuenta de la situación. Claro. Aquí es muy importante escucharlo sin juzgarlo. Y es bien difícil, ¿no? Porque tú como padre, mucho ojo, no puedes ser su amigo, porque muchas veces es que soy tu amiga y soy tu madre, soy tu padre y soy tu amigo. Podemos tener una relación muy cercana, pero ya cuando decimos somos amigos es igual, y entonces ahí es cuando el hijo te exige, es que pues me comprendes, tenemos mucha confianza y tienes que hacer lo que yo te pido. O sea, el ganarse su confianza, sí vas a escuchar, digo, no juzgar, porque en el momento a lo mejor vas a decir, ay no, esto que estás haciendo está mal. Va a haber un momento en que tú puedes corregir a tu hijo, pero tienes que primero escucharlo, porque si no va a decir, es que tú luego vas a decir que yo estoy mal. Hay papás que se adelantan, tienen que aprender a escuchar todo para así ser empáticos. Yo lo que les recomendaría es eso, la empatía, para ganarte su confianza, la empatía, pero como les digo, los límites, ¿sí? Los límites es importante, y mostrar interés por sus gustos, mostrar que te importa, eso es ganar la confianza, y que no le falles, porque hay papás que dicen, sí te voy a cumplir, sí te prometo que esto, y no le cumples, entonces ya no confían en ti. Ay papá, siempre me dices esto, mamá, y no lo haces. Entonces hay que cumplir lo que nosotros prometemos, abuelo. Gracias, ahora sí que interesante. Fíjate, en el momento en que empezaste a desglosar todo el tema, yo agarré y empecé a escribir, porque definitivamente hay muchos recovecos ahí que tenemos que saber, ¿no? Y tengo una pregunta yo, ¿no? Vamos a poner ahorita al teléfono el micrófono porque tenemos alguna pregunta, una llamada. Así que, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, bueno. Estamos al aire, ahora sí que, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta que nos quiera hacer el día de hoy? Sí, claro, tengo una pregunta. ¿Cómo hablar con mi hijo y llegar a
tener una discusión en un cierto tema muy agravante. Ok, ahorita vamos a dar la respuesta, pongamos atención. Muy bien. Sin llegar a una discusión. A veces son situaciones, por lo que alcanzo a escuchar, situaciones agravantes, lo mencionó, ¿verdad? Son temas delicados que tenemos que abordar. Lo importante primero es tener autocontrol uno como padre. Este es un trabajo, híjole, yo sé que es algo complicado, pero no debes de tener expectativas. ¿Qué es expectativas? Espero que mi hijo tenga esta reacción, espero que mi hijo se porte bien. El tener una expectativa es estar esperando algo, pues la mayoría de las veces es bueno. No tengas expectativas para que no te desilusiones, ¿no? Bueno, primero tú tienes que saber cuál es el objetivo de esa plática. Yo no quiero discutir. ¿Y cuál sería un motivo por el cual discutiríamos? Ah, es que yo le quiero poner un límite y vamos a discutir. No vamos a llegar a la discusión, porque si a mi hijo no le parece el límite que yo le voy a poner, y yo creo que él se va a molestar, pero yo no voy a engancharme emocionalmente, no voy a discutir, porque ahí es cuando les digo que perdemos el control de nuestra emoción y tomamos personal, o sea, que nos afecta lo que nuestro hijo nos diga. Él no, en ese nivel de jerarquía no estamos igual, porque tú como padre siempre vas a ser más que él, ¿verdad? Es decir, autoridad. Mayor, ajá, así es, autoridad, ¿no? Entonces, tu hijo es importante, ¿sí? Pero tú tienes la autoridad, ¿verdad? Y el valor moral de educarlo. Como te digo, la discusión sucede cuando los dos empiezan con agresiones. Y si tu hijo quiere discutir, pero tú estás en calma, ahí la clave es mantener la calma, sí. Mantener la calma, ¿sí? Y no estar con pensamientos ya negativos, porque si tú de hermano ya estás hasta nervioso y estás preocupado, ¿verdad? De, hijo, ¿qué va a pasar ahorita? Entonces, ya de ahí le transmites esa inseguridad a tu hijo y tu autoridad baja. Cuando nosotros no tenemos control de nuestros impulsos como padres, no eres un modelo tan bueno a seguir y te devalúa, sí te devalúa tu hijo como padre. Ay, no, otra vez ya se va a enojar. Dicen algunos jóvenes, no, pues es que ya perdió control, ¿no? Entonces lo ideal es mantener la calma y saber cuál es el objetivo de esta plática, para dónde quiero llegar con mi hijo. Y no, si yo sé lo que quiero lograr en esta conversación, el pensar qué pudiera yo ofrecerle a mi hijo, ¿verdad? En qué sí puedo ser flexible y en qué no. Es que ahí la comunicación, y como clave para ahorita la persona que nos habló, que tu hijo sienta que ese límite que tú le estás poniendo es por amor. Siempre es importante, no lo olviden, el amor. Que él sienta ese cariño, ese amor, y que no lo sienta como una imposición. Ok, gracias Maricruz, empatía y amor sobre todo, sí, para poder abordar las situaciones que afrontamos con nuestros hijos. Hay una pregunta también, muchas gracias por estar ahí compartiendo y haciéndonos ver sus dudas. Menciona una compañera que dice, ¿será que tendrá alguna literatura que nos pueda recomendar para aprender más referente a cómo tratar a nuestros hijos adolescentes? Creo que a veces hay demasiada literatura, pero tú en lo personal, ¿cuál es la literatura que mejor te ha ayudado para poder solucionar esos diálogos que tenemos con nuestros hijos? A mí me gusta llamarle discusión, me gusta como que esa manera de dialogar para que no se malinterprete la discusión que ya se está teniendo, ¿no? Sí. Hay un libro en lo particular que me gusta mucho que se llama Los 5 lenguajes del amor. Okay. No sé si lo han leído por ahí. Se los recomiendo mucho porque yo he notado, a raíz del contacto que tengo con los jóvenes y con los niños, ellos manifiestan no sentirse queridos, no sentirse aceptados. Y los papás, al momento de yo hablar con ellos, dicen, es que yo le demuestro mi amor de esta forma. Entonces el hijo no lo recibe así. Él necesita, es que yo necesito tiempo, papá. Yo necesito a lo mejor detalles, o necesito experiencias contigo como mamá, como padre, ¿sí? El poder conectarnos en el mismo canal, porque estamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Entonces
Yo les recomiendo esta literatura, está excelente para poder ser empáticos y también vamos a hacer un cambio personal. Si lo hacemos nosotros a nivel individual, lo vamos a bajar a nuestros hijos y va a ser algo muy positivo. Sí. Gracias, Maricruz. La verdad que digo, yo hice mis anotaciones y tengo varias preguntas, tengo una más. ¿Cómo sé yo, como papá, que realmente me falta esa comunicación con mi hijo? Es decir, podemos pensar que yo veo a mi hijo feliz, yo lo veo a mi hijo como si nada, juega, pero ¿cómo sé yo si realmente estoy cumpliendo esa función o haber creado ese puente de comunicación? ¿Cómo sé si lo tengo o no lo tengo? O si necesito mejorarlo aún. Así es. Bueno, podemos darnos cuenta cuando nuestros hijos se empiezan a apartar, ¿verdad? Y eso a veces lo vemos físicamente, ¿no? Se van y se encierran al cuarto. Ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces ellos mismos físicamente se empiezan a aislar. O también puede ser que te enteras de situaciones por otras personas. Ay, es que yo no sabía, mi hijo no me ha platicado. Pues fíjate que sí, que hemos visto esto y esto, ¿cómo? ¿Verdad? Nosotros sabemos que empieza a haber problemas cuando nuestros hijos nos empiezan a ocultar cosas. ¿Sí? Nos empiezan a ocultar cosas, o también puede ser que tenemos mucha discusiones, ¿verdad? Mucho choque, ¿sí? Es también ahí esa parte donde, perdón que te interrumpa, esa parte donde dicen que chocan, muchas veces dicen que es porque tienen el mismo temperamento, el mismo carácter, entonces no es cierto hasta cierto punto. No necesariamente, porque recordemos que es una etapa, ¿verdad? Okay. Puede ser que tú tengas un carácter colérico, ¿verdad? Pero el adolescente puede ser que tenga un temperamento sanguíneo, que sea pasivo, que sea tranquilo, pero va a tener esos 5 minutos de euforia y enojo y descontrol, y ahí es cuando explota, ¿no? Más cuando se siente incomprendido, porque recordemos que el adolescente es muy demandante, o sea que te demanda mucha atención y exige, y a la vez es un poquito flojo en cuestionar los hábitos, no todos, ¿no? Pero la mayoría va a decir, pues si puedo evitarme ese trabajo, lo voy a evitar, ¿no? Entonces es esa consideración ahí con ellos. Muchas gracias, Maricruz. ¿Cómo ves, Dora? Pues excelente tema y muy interesante. Muchísimas gracias, Maricruz, por darnos esos tips para comunicarnos con nuestros adolescentes. Y antes de finalizar, queremos invitarlos para que no se pierdan. Este próximo sábado 10 de septiembre tenemos el tema ¿Cómo hablar con mi hijo acerca de la sexualidad? Gracias a todos los radioescuchas y a aquellos que estuvieron con nosotros a través de las páginas de Facebook, tanto de Radio Visión Internacional 101.7 y también la página oficial del programa Conversando con mi hijo. Se despide de ustedes su amiga Dora y su amigo Eduardo. Nos vemos en su programa favorito, Conversando con mi hijo. Muchísimas gracias, Maricruz. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ya lo apago, sí, ¿verdad? Sí. Ya apagué el micrófono todo, porque la distribuidora no lo apagué. Está bien, porque por ejemplo, en Facebook